¿Aceptás la gente? Sí, buenas tardes, bienvenidos. Damos comienzo a la última sesión de el Club de Aprendizaje sobre Programas de Optimización de Uso de Antimicrobianos. En este último módulo de evaluación e impacto estaremos hablando sobre las experiencias exitosas en América Latina, junto con Rodolfo Quirós. Bienvenido, Rodolfo, muchas gracias. Muchas Por- gracias, Sol. Bueno, mientras se van conectando, nos pueden ir contando desde el chat desde dónde nos están escuchando. Y bueno, como siempre vamos a dar comienzo a esta sesión y luego van a quedar unos 5 o 10 minutos por si quieren comentarnos en el chat, consultarle a Rodolfo y lo responderemos en los últimos minutos. Así que bueno, muchas gracias. Sin más preámbulo, Rodolfo, bienvenido y comenzamos. Bueno, muchas gracias, Sol. La verdad que para mí es un placer poder estar participando de este club de aprendizaje sobre programas para optimizar el uso de antimicrobianos, así que agradezco la invitación. El tema que me han pedido que desarrolle es experiencias exitosas en Latinoamérica o en América Latina. Yo voy a tratar de, además de contar algunas experiencias que son muchas, tratar de mostrarles un ejemplo práctico de un proyecto que terminó ahora en julio vinculado a la implementación de procesos de mejora relacionados con PROA. Bien, vamos a estar hablando del impacto de la resistencia a los antimicrobianos, los factores que determinan la emergencia y transmisión de los microorganismos multiresistentes, cuáles son los objetivos de un PROA, qué barreras y facilitadores existen para la implementación de un PROA, cuáles son los desafíos para la implementación de un PROA específicamente en Latinoamérica, cómo han evolucionado los PROA en la región y, como les decía, vamos a dedicarle un tiempo a ver el PROA como un proceso de mejora de calidad. Esta es una diapositiva que yo presento siempre porque contextualiza el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Son dos estudios, uno publicado en Lancet del 2022 sobre una estimación del impacto en términos de mortalidad de la multiresistencia en el año 2019. Piensen que fue antes de la pandemia de COVID. Y en ese estudio se estimó que a nivel global la RAM causó aproximadamente 1.300.000 muertes atribuibles y casi 5 millones de muertes asociadas. Voy a explicar un poquito la diferencia entre ellas. Cuando hablamos de muerte asociada es la comparación de pacientes infectados por gérmenes resistentes versus pacientes sin infección. Y cuando hablamos de muerte atribuible es la comparación de pacientes con infección por un germen resistente versus pacientes con infección por el mismo tipo de germen pero no multiresistente. Este mismo grupo publicó en el 2024 un estudio donde evaluó retrospectivamente entre el 90 y el 21 cómo evolucionó la resistencia a los antimicrobianos e hizo además una proyección para el año 2050. Y lo llamativo es que el estudio demuestra o muestra que para el año 2050 las áreas más afectadas en el mundo por la resistencia a los antimicrobianos van a ser Asia, el sur de Asia específicamente, y América Latina. Y si ustedes ven los colores, rojo es mayor impacto, Argentina está dentro de esos, de los lugares donde se estima que la RAM va a tener mayor impacto. Y el otro elemento importante es que el grupo más vulnerable va a ser los pacientes mayores de 70 años. Y teniendo en cuenta el aumento de la expectativa de vida, nos pone frente a un dilema de salud pública importante. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores que determinan la emergencia y transmisión de gérmenes multiresistentes? En este gráfico, que tiene dos ejes, uno que es la contribución relativa de los distintos factores con respecto al tamaño de la burbuja, y otro que es la evidencia que esos factores son responsables de la RAM, vemos que hay tres globos que se ubican en alta evidencia y alta contribución relativa, que son el uso inapropiado de antimicrobianos en salud humana y animal, y la transmisión de gérmenes resistentes dentro del ámbito asistencial. Por suerte, para esos dos problemas hay dos soluciones, que son la implementación de programas para optimizar el uso de antimicrobianos o PROA y la implementación de programas de prevención y control de infecciones o PPCI.
Bien, ¿cuáles son los hechos que justifican la implementación efectiva de un PROA? Sabemos que más del 30% de los antibióticos que se prescriben son de forma inadecuada, tanto en el ámbito hospitalario como en la comunidad. Y cuando hablamos de forma inadecuada, puede ser que el antibiótico no sea necesario, que el antibiótico no sea el correcto, que la dosis no sea correcta o que la duración del antimicrobiano no sea correcta. Alrededor del 30% de los pacientes hospitalizados reciben en algún momento de su internación antibióticos. Entre el 30 y el 50% de las profilaxis quirúrgicas tienen errores tanto en la prescripción del antibiótico en el momento de la administración o en la persecución de la profilaxis después de la cirugía. Alrededor del 30% de los costos de farmacia hospitalaria se deben a los antimicrobianos, y el hecho importante es que la implementación de un PROA puede reducir la resistencia a los antimicrobianos y los costos de farmacia entre un 10 y un 30%. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un PROA? Cuando uno habla con el personal asistencial, el primer objetivo que a ellos les surge es reducir el consumo de antimicrobianos, y este no es el objetivo principal de un PROA. El objetivo principal de un PROA es mejorar los resultados clínicos, o sea, mejorar la calidad asistencial de los pacientes sometidos a tratamiento antibiótico de una manera costo efectiva. O sea que en ese contexto no está hablando de la reducción del consumo de antibióticos, sino de mejorar los resultados clínicos. Otro objetivo es evitar los eventos adversos relacionados con el uso de estos agentes, evitar las interacciones medicamentosas, alargar la vida útil de los antimicrobianos, evitando la aparición de resistencia o también la aparición de sobreinfecciones asociadas a su uso. Y por último, como sabemos que hay un porcentaje importante de uso inapropiado de antimicrobianos, vamos a tener como objetivo reducir el consumo inapropiado de estos agentes. Cuando nos queremos remontar a cuál es, digamos, la visión desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud con respecto al control de la resistencia, en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud propició la elaboración de un plan mundial para el control de la RAM, que tenía 5 pilares. Ahora han agregado un sexto, pero estos 5 representan los puntos más relevantes, como mejorar el conocimiento y la concientización sobre la RAM a través de la comunicación, educación y formación efectiva, reforzar los conocimientos y bases científicas a través de vigilancia e investigación, reducir la incidencia de las infecciones con medidas efectivas de higiene, control ambiental y prevención de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, utilizar en forma óptima los antimicrobianos tanto en salud humana como animal, y preparar argumentos económicos a favor de una inversión sostenible. Estos mismos 5 pilares fueron trasladados para los planes nacionales de acción para la prevención y control de la RAM. En este sentido, tenemos esta evaluación que se hizo sobre el estado de situación de los planes de acción nacional a nivel de Latinoamérica, y vemos que de los 33 países que conforman la región, 30 han elaborado o actualizado sus planes de acción nacionales sobre la RAM, pero solo 12 de ellos lo están aplicando plenamente, y solo 9 han elaborado un estudio de viabilidad económica para apoyar la financiación sostenible del plan. ¿Cuál es la situación de Argentina? Argentina tuvo un plan del 22 al 25, y actualmente Argentina ha extendido un nuevo plan adecuando los objetivos a los 5 pilares que vimos anteriormente para el periodo 26-29. Lo que nos falta en Argentina es elaborar un análisis económico para darle sustentabilidad al plan en el país. Bien, esta era la diapositiva, está actualizada, la otra había quedado pegada. Bien. Nosotros, a través de distintos estudios, hay un estudio publicado sobre 660 hospitales de distintos países del mundo, y otro estudio realizado en la región, hemos identificado barreras vinculadas a la implementación de un PROA. Fíjense que las barreras más relevantes son el apoyo limitado de la dirección hospitalaria. Sin apoyo de la dirección es muy difícil llevar adelante un PROA, la falta de personal dedicado y de financiamiento, la resistencia al cambio por parte de los profesionales de la salud y una infraestructura de datos insuficiente para monitorear los resultados. Acá vemos que hay un problema de liderazgo, hay un problema de recurso humano, hay un problema cultural por parte de los profesionales de la salud que no incorporan
el cambio de conducta necesario para mejorar el uso de los antimicrobianos y un problema vinculado a los recursos materiales como es la tecnología de la información. Pero hay también factores claves de éxito, que es conformar equipos multidisciplinarios con farmacéuticos, infectólogos, microbiólogos, personal de enfermería para llevar adelante estas tareas, integrar con la dirección del hospital y los departamentos de mejora de calidad este tipo de programas, desarrollar programas de capacitación y educación para el equipo PROA, el personal asistencial y los pacientes, y este curso, este club de PROA apunta justamente a ese factor de éxito. Contar con sistemas sólidos de vigilancia y retroalimentación. Y por último, algo que venimos viendo ya desde hace un tiempo, que la participación en proyectos de investigación y en procesos de acreditación institucional son importantes drivers, importantes elementos que estimulan el desarrollo de prueba a nivel hospitalario. ¿Cuáles son los desafíos actuales entonces de los pruebas hospitalarias en Latinoamérica? En la parte de infraestructura y financiamiento, escasos recursos destinados a salud pública y a laboratorios de microbiología. No contando con técnicas de diagnóstico microbiológico, es muy difícil dar soporte tanto a los PROA como a los PPCI. Hay carencia de legislación que obliga a implementar los PROA en hospitales públicos y privados. Si bien nosotros contamos con una ley que es la 27681, la ley no obliga a los hospitales a contar tanto con programas de PPCI como con PROA, cosa que en otros países como Chile, Uruguay, esto es obligatorio. Tenemos problemas con determinantes conductuales y culturales. Hay factores culturales que son muy típicos de los países latinos que dificultan la aceptación de las recomendaciones por parte del equipo PROA, como la distancia de poder, la resistencia al cambio y la aversión a la incertidumbre. Hay una formación deficiente en comunicación, trabajo en equipo y seguridad del paciente. Y hay determinantes contextuales, como falta de integración de los programas de prevención y control de infecciones con los PROA, la falta de guías clínicas o de guías de uso de antimicrobianos en fase a las infecciones más frecuentes que estén adaptadas a la epidemiología local. Hay escasez de farmacéuticos clínicos e infectólogos y un rol limitado por parte del personal de enfermería. Y como dijimos antes, hay deficiente digitalización de la información y acceso a los datos. Entonces, ¿cómo evolucionaron los pruebas hospitalarios en Latinoamérica? Las primeras experiencias exitosas en Argentina ocurrieron entre el año 94 y 99 y mostraron una reducción tanto en el consumo de antimicrobianos, en la mejora en la apropiabilidad del uso de estos agentes y una reducción en la resistencia. Sin embargo, en 2015, solo el 59% de los hospitales de la región, ya no estamos hablando solo de Argentina, sino de Latinoamérica, tenían políticas formales de PROA. El 37% contaban con farmacéuticos clínicos dedicados y menos de la mitad realizaban auditorías o seguimiento del consumo como medidas de intervención. Luego, evaluaciones multicéntricas, tanto en Argentina como en Latinoamérica, evidenciaron que la educación y el monitoreo del uso de antibióticos son los componentes más débiles de los PROA en la región. Esta es una revisión publicada en la Revista Panamericana de Salud Pública en el 2020 sobre los distintos trabajos que existían en la región. Se recolectó información de 17 países, tanto de estudios publicados con revisión de pares como de literatura gris. Este estudio lo que demostró es que aproximadamente existían 147 estudios publicados, como dijimos, tanto en revistas con revisión de pares como literatura gris en la región, siendo Brasil el que más estudios tenía reportados, 47, seguido por Argentina con 22 estudios, y lo que vemos es una gran disparidad en cuanto a los reportes. Por ejemplo, solo el 35% de los estudios tenían mediciones basales, el 55% reportaban la disponibilidad de recursos humanos. En cuanto a la parte de intervenciones vinculadas a PROA, como educación, guías clínicas persuasivas, medidas persuasivas o restrictivas, había bastante disparidad, con muy poca homogeneidad en cuanto a las intervenciones realizadas. Y en cuanto a los indicadores de impacto o de resultados, vemos que, por ejemplo, adherencia a guías clínicas se reportaba solo en el 35% de los estudios, consumo de antimicrobianos en el 48%, siendo la medida más frecuente. Resultados de impacto clínico, solo el 19%, impacto microbiológico 30% y resultados económicos en un 17%. Esto demuestra que
Se tiene que trabajar bastante en la implementación estructurada de este tipo de estrategias en la región. Volviendo a los estudios que habíamos comentado, en Argentina el primer estudio reportado sobre implementación de estrategias de PROA, cuando ni la palabra PROA ni la palabra Antimicrobial Stewardship existían, fue en el Hospital Italiano entre el año 1994 y 1995. Ese estudio lo que hizo fue realizar vigilancia del consumo de antimicrobianos, la apropiabilidad en el uso de estos agentes y el impacto en los costos. Y las intervenciones fueron restricción en la entrega de antimicrobianos con firmas autorizadas en salas generales cuando los antimicrobianos eran de alto impacto. No existían los antimicrobianos que hoy conocemos como ceftazimab, Mastrionam o betalactámicos con inhibidores. O sea que las restricciones son antibióticos que hoy consideraríamos como antibióticos de vigilancia, no de restricción. Un sistema de autostop a las 24 horas para profilaxis quirúrgica y una revisión conjunta de los pacientes con antibióticos por un infectólogo y los médicos de la terapia en las unidades. Esto es lo que hoy se propicia, que sería como en inglés se llama handshaking, que es las recorridas conjuntas y las auditorías prospectivas con retroalimentación. Y fíjense que el impacto de estas intervenciones demostró una reducción progresiva a lo largo de los 2 años en las dosis diarias definidas cada 100 días pacientes, una mejora en la apropiabilidad del uso de antimicrobianos. En las barras se mide el porcentaje de inapropiabilidad, tanto en los regímenes profilácticos como en los tratamientos empíricos y dirigidos. No hubo impacto significativo en la mortalidad, eso es bueno porque no se incrementó la mortalidad, y hubo una reducción significativa en los promedios de día de internación, con una reducción de costos. Obviamente estos son valores dólar año 95-94 de $145.000, que representó un 11%. Otro estudio llevado a cabo en Argentina por el doctor Carlos Bantar, publicado en el 2003 en un hospital de la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, implementó en forma progresiva un programa para optimizar el uso de antimicrobianos desde un periodo basal hasta un periodo de control activo al finalizar la estrategia. Y él lo que midió, aparte de medir consumo, medir mortalidad, días de internación, midió fundamentalmente la resistencia o la reversión de la resistencia a los antimicrobianos. Y como ustedes pueden ver, a lo largo de los 4 periodos hubo una reducción en la resistencia de Pseudomonas hemipenem, en la prevalencia de Staphylomedes R, Proteus mirabilis resistente a cefalosporinas de tercera generación y Enterobacter resistentes también a cefalosporinas de tercera generación. Recuerden que en ese momento la prevalencia era de beta-lactamasas de espectro extendido, no como ahora que tenemos como mecanismo de resistencia más frecuente las carbapenemasas. Y él demostró una reducción de costos en ese periodo de 900.000 pesos. Otra experiencia institucional mucho más reciente, en el 2015, por un farmacéutico clínico, el doctor Lucas Okumura, en un hospital de Brasil, él pudo demostrar, en primer lugar, que la implementación de un PROA optimizado con distintas estrategias versus la validación de las prescripciones por parte del farmacéutico clínico y solo la discusión de casos, produjo una reducción del riesgo de muerte de un casi 11%, con una reducción de la cantidad de dosis diarias definidas en términos de consumo de antimicrobianos cada 1.000 días pacientes de 557 a 417. A la derecha ven la curva de sobrevida actuarial, donde muestra la diferencia significativa entre el PROA optimizado con el PROA convencional. Y con esa información, él lo que hizo después es un análisis de costo-efectividad, utilizando esa información con los datos económicos que tenía el hospital, a través de un modelo de Markov, que es un modelo iterativo, donde uno puede determinar cuál es la costo-efectividad incremental. En este caso, la costo-efectividad incremental por cada unidad de efectividad conseguida era de $19.000, lo cual era una medida costo-efectiva teniendo en cuenta el PBI de ese momento en Brasil. Ahora pasando ya a estudios multicéntricos a nivel de país, este es un estudio presentado en el ID Week del 2016 por Colombia, por el grupo de la doctora María Virginia Villegas,
donde ellos evaluaron en 3 instituciones, a través de un estudio cuasi experimental de 7 años, antes y después, el impacto de un PROA. Ellos midieron primero el nivel de desarrollo de esos PROAs y después implementaron estrategias del punto de vista de intervenciones vinculadas al PROA y lograron reducir el consumo de antimicrobianos, reducir el promedio mensual del costo de antimicrobianos con un costo de implementación que fue significativamente menor a la reducción de los costos. Ya yendo más recientemente a un estudio llevado a cabo en Argentina, participaron 81 centros que tuvo como objetivo identificar las variables que determinan el desarrollo de los PROA y evaluar el impacto de los PROA en las instituciones participantes. Para eso se utilizó un instrumento desarrollado por nosotros y que fue validado desde el punto de vista de los resultados. El estudio midió el nivel de desarrollo de los pruebas, como les dije, la apropiabilidad del consumo de los antimicrobianos a través de estudios de prevalencia y el consumo mensual de estos agentes. Con respecto a las variables que determinaban el nivel de desarrollo de los PROA al inicio del estudio, tener con un infectólogo completo dedicado, con tiempo completo dedicado al PROA y ser una institución de más de 110 camas fueron las variables que se asociaron con un mejor desarrollo del nivel de los PROA. Y con respecto a los resultados, fíjense que no hubo cambios en la profilaxis quirúrgica a menos de 24 horas, pero sí hubo un mayor registro en la historia clínica, adherencia a las guías clínicas y revisión periódica de la indicación. Estos son indicadores de apropiabilidad o de procesos. Y hubo una reducción en la tasa del uso de antimicrobianos, como así también en el consumo global medido en DDD cada 100 días pacientes, con una reducción del 13%. Además, cuando se analizó los distintos grupos de antimicrobianos, se observó un aumento de los antibióticos que hoy pertenecerían al grupo de reserva y una reducción de los antibióticos considerados antibióticos de vigilancia, eh, perdón, aumento de los antibióticos de acceso y una reducción de los antibióticos de reserva o de vigilancia. Este es otro estudio ya a nivel de región, es un estudio multicéntrico que se llevó a cabo en Latinoamérica, se publicó en el 2022, participaron de este estudio 9 países con 77 terapias intensivas y el objetivo fue evaluar ahora sí el impacto de los PROA en las unidades de cuidados intensivos de las instituciones participantes, medido a través de el nivel de desarrollo de los PROA, los indicadores de apropiabilidad del uso de antimicrobianos a través de cortes de prevalencia, indicadores de impacto clínico y microbiológico en la implementación de estos PROA y finalmente indicadores vinculados al consumo de antimicrobianos. Y como podemos ver acá en la gráfica de la derecha, cuando uno analizó el valor inicial y posterior o el nivel de desarrollo inicial y posterior de los PROA, hubo una mejora significativa, la escala va de 0 a 100 a nivel global, siendo de vuelta, como habíamos comentado antes, lo que refiere a capacitación del personal, educación y a pacientes y familias, los puntajes más bajos. Esto es para mostrarles que a nivel de terapias intensivas, uno en realidad no debe esperar que los antibióticos de uso más frecuente sean los antibióticos de la clasificación AWARE de la Organización Mundial de la Salud, los de acceso, porque ya cuando uno está en terapia intensiva y trata una infección adquirida en la comunidad, habitualmente los antibióticos recomendados pertenecen al grupo de vigilancia. Pero cuando uno desglosa esto en profilaxis quirúrgica y profilaxis médica, fíjense que los antibióticos que deberían predominar son los de acceso y esto es lo que encontramos en nuestro estudio. Con respecto a los indicadores de apropiabilidad y de impacto, vemos que cuando se compararon los hospitales que tenían un PROA con un puntaje que se encontraba por encima del percentilo 75 versus a los hospitales que en la evaluación final mantuvieron un PROA que estuvo por debajo del percentilo 75, hubo diferencias significativas
tanto en la tasa de pacientes con antimicrobianos, en la relación de antimicrobianos por paciente, como así también indicadores de apropiabilidad, como por ejemplo registro en la historia clínica, adherencia a las guías clínicas, revisión periódica con devolución, aceptación de la recomendación del infectólogo. También hubo una reducción significativa en el consumo de antimicrobianos y este es uno de los primeros estudios que muestra también a nivel eh, multicéntrico regional una disminución en la densidad de incidencia de infecciones por gérmenes multiresistentes, infecciones y también en la mortalidad bruta de los pacientes alojados en terapia intensiva. No hubo una reducción de la infección por Clostridioides difficile y esto tuvo que ver con que probablemente hay otros factores que determinan la aparición de este tipo de infecciones, como el uso de inhibidores de la bomba de protones, como también la capacidad de técnica diagnóstica para este tipo de infecciones por parte de los laboratorios. Este es un estudio de prevalencia publicado en el 2021, donde participaron 5 países de la región y el estudio de prevalencia fue a nivel total hospitalario, evaluando cómo se distribuían los antibióticos según la clasificación AWARE. Y acá lo que es llamativo es que el antibiótico que uno veía, por ejemplo, en profilaxis quirúrgica, más allá de las cefalosporinas de primera generación, el uso de cefalosporinas de tercera generación representó un porcentaje importante en el uso de estos agentes. Esto es algo bastante extendido en distintos países de la región donde en vez de utilizar cefazolina o cefalotina en la profilaxis quirúrgica están usando ceftriaxona. Bien. ¿Y qué pasa con respecto a la educación de los equipos PROA? Bueno, en el año 2016 se construyó una plataforma gratuita para el desarrollo, implementación y monitoreo de PROA para los hospitales de Latinoamérica. Hoy hay más de 190 hospitales registrados utilizando la plataforma. Luego se desarrolló un aplicativo móvil gratuito que se puede bajar de Play Store y App Store, que permite asistir al personal asistencial tanto en la prescripción y la administración de antimicrobianos, tanto en el ámbito hospitalario y ambulatorio, con más de 21.000 usuarios. Esto, cuando hablamos de la administración, no solo habla para el personal médico, sino también para el personal de enfermería, en cuanto a estabilidad de las soluciones y vía de administración y forma de administración de las diluciones parenterales. Después, en el 2016, se elaboró una guía para la implementación de un PROA a nivel hospitalario por parte de la Asociación Panamericana de Infectología. Luego, recomendaciones para implementar PROA Latinoamérica y el Caribe, que es un manual de la Organización Panamericana de la Salud y de la Florida International University. Después se llevaron a cabo cursos online para integrantes de equipo PROA en el 2019, en el 2020. La OPS en el 2025 publicó un manual terapéutico y más recientemente nos hemos enfocado en cursos específicos para farmacéuticos clínicos, teniendo en cuenta que este es uno de los puntos débiles que tiene la región en cuanto a la participación de ellos como parte integrante del equipo PROA. Y se desarrollaron cursos en el 23 y el 2025. Más recientemente se llevaron a cabo 2 proyectos, uno que se llamó el proyecto Teach Pro Eco con la Universidad de Nuevo México, del cual participaron 73 hospitales de 10 países de Latinoamérica, donde la idea fue, a través de una tutoría de expertos, capacitar a los equipos PROA de esas instituciones. Y actualmente, como les comenté, en julio de este año terminó un proyecto que se llamó Proyecto Improve, también llevado adelante con la Universidad de Nuevo México, en 20 hospitales de 10 países de Latinoamérica, que vamos a desarrollar un poco más en detalle. Este es el estudio que les comenté sobre la capacitación de los equipos PROA. Este estudio que incluyó inicialmente 80 instituciones, de las cuales completaron 73 el programa, consistieron en 31 sesiones educativas, 18 con contenido y 13 de ellas con presentaciones de casos. Participaron 322 profesionales con un total de 2.166 asistencias y lo que se hizo fue hacer una autoevaluación inicial del nivel de proa de esas instituciones y otra al final del proyecto, y además se llevaron adelante encuestas anónimas de los participantes para evaluar a través de una serie de indicadores que se llaman niveles de Moore el grado de
tanto de participación como de aprendizaje, de aplicabilidad de los conocimientos adquiridos y de satisfacción. Con respecto a los indicadores de capacitación, mostraba una mejora significativa de los conocimientos tras las sesiones, de un 97% a un 81%, y un alto nivel de satisfacción que alcanzó un Net Promoter Score, que es, digamos, una forma de medir el nivel de satisfacción, que es el grado de recomendación que uno tendría de esa actividad a un colega. Con respecto a los niveles de prueba, aumentaron de 53 a 64. La proporción de instituciones que tenían un desarrollo de prueba intermedio o avanzado aumentó de 56 a un 83%, y las puntuaciones iniciales más altas se asociaron a través de un análisis multivariado con hospitales privados o con fines de lucro, una implementación del prueba de más de 5 años y una continuidad del programa, que es ausencia de interrupciones en estos últimos 5 años. Y estos son factores que es lógico que se asocien con mejor nivel de desarrollo de los programas. Como les decía, ahora vamos a dedicarle algunas diapositivas a explicar este proyecto Improve. En realidad, habíamos dicho que uno de los problemas graves que tiene la región es la falta de recurso humano que se pueda dedicar a PROA. Entonces, cuando los recursos son limitados, es necesario acotar el alcance de PROA. Nosotros, yo que vengo desde el año 92, 1992, desarrollando actividades de prueba, hemos ido aprendiendo en el tiempo que en realidad para derretir una barra de metal, como decía Husay, premio Nobel de Argentina, no hay que calentarla toda, sino que elegir un punto y calentar ese punto, y ahí la barra se va a derretir. Esto es lo mismo. No tiene sentido tratar de implementar todas las estrategias de prueba en forma concurrente, sino que hay que tratar de identificar un problema que sea prioritario y relevante para tratar de implementar un proceso de mejora y resolver ese problema. Entonces, a través de un estudio multicéntrico, que dijimos participaron 20 hospitales con estudios cuasi experimentales antes y después, ¿sí? Eh, 22 hospitales inicialmente, pero terminaron el estudio 20, de 10 países participaron. Cada hospital llevó adelante un proceso de, a través del análisis de la autoevaluación, identificar barreras, esas barreras priorizarlas a través de una matriz de prioridades, perdón, brechas. Desarrolló después un proyecto de mejora de calidad, y a través de un análisis causa-raíz identificar las causas que determinan ese problema, establecer estrategias, indicadores, implementar una intervención y medir el resultado. Y estos serían los pasos que se siguieron. Como les decía, se identificaron los problemas a resolver a partir de la autoevaluación, después se justificó la selección del problema prioritario mediante una matriz de prioridades, se identificaron las causas mediante un análisis causa-raíz, se identificaron las estrategias a implementar y los objetivos a alcanzar, se seleccionaron indicadores, tanto de proceso, de estructura como de resultados, para medir el impacto de estas estrategias, se hizo una medición basal, una intervención y la medición de los mismos indicadores durante el periodo de intervención. Después hizo un análisis final comparando ambos periodos, se identificaron barreras y facilitadores y factores claves que contribuyeron al éxito o fracaso. Yo ahora les voy a presentar un caso concreto de una institución que participó de este proyecto, así pueden verlo en sentido práctico. Esta es la autoevaluación que se utilizó, que tiene 5 secciones con 14 componentes, 53 estándares y 94 indicadores. Este es el instrumento que yo había mostrado anteriormente, que había sido validado en términos de que los hospitales con mayor nivel de desarrollo, mayor puntaje, tienen mejores indicadores. De hecho, es el único instrumento que fue validado en este sentido. Luego, a partir de las oportunidades de mejora, que serían los puntos más bajos obtenidos en la autoevaluación, se identificaron distintos problemas, por ejemplo, tratamientos empíricos inapropiados, falta de capacitación del personal, profilaxis quirúrgica inapropiada, y cada uno de estos problemas se evaluaron con respecto a la probabilidad de ocurrencia, al potencial de gravedad, a la probabilidad de realizar cambios en la institución y cómo estaba preparada la institución. Cada uno de los puntajes que se le otorga se multiplican entre sí, y el nivel de prioridad se obtiene
con esa multiplicación y se pueden ordenar los problemas de más prioritarios a menos prioritarios. En este caso, el problema prioritario eran los tratamientos empíricos inapropiados, pero esto puede abarcar muchos tipos de infecciones. Estos se focalizaron en neumonías adquiridas de la comunidad. Entonces, a través del análisis causa-raíz, ellos identificaron las causas que generaban este tratamiento empírico inapropiado y una vez identificadas las causas, establecieron estrategias para mitigar esas causas. Y las estrategias fueron adaptación y o desarrollo de una guía clínica digital interactiva para neumonía de la comunidad, hacer una difusión y capacitación al personal asistencial que prescribe antibióticos y atiende este tipo de pacientes, hacer una evaluación de conocimientos post-capacitación y como estrategia de intervención, retroalimentación sobre el cumplimiento de las guías mediante auditoría y devolución, que no es otra cosa que auditoría prospectiva con feedback. Este es para mostrarles cuál fue el impacto. Ellos encontraron un aumento en la adherencia de las guías clínicas, una mayor frecuencia de desescalamiento antibiótico, una aceptación por parte de las recomendaciones del equipo PROA y con respecto al uso de antimicrobianos, ellos pudieron observar una reducción de la duración total del tratamiento antibiótico, como así también una reducción en los días de terapia. Y acá quiero diferenciar. Fíjense que ellos no utilizaron DDD cada 100 días pacientes para medir el consumo, porque ellos estaban trabajando sobre una patología específica, que es neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, ¿qué cosas se pueden medir? ¿Cuánto duró el tratamiento? ¿Cuánto fue la duración del tratamiento total en el periodo intervención versus el preintervención? Supongamos que antes la neumonía se trataba en 7 días y ahora se tratan 5 días, hay una reducción de 2 días. Pero cuando medimos la carga total de antibióticos, si antes se utilizaban tratamientos combinados para todas las neumonías y ahora estoy utilizando tratamientos con un solo antibiótico, por más que se haya reducido solo en 2 días el tratamiento antibiótico, en la duración total, la reducción del consumo de antibióticos pasó de ser antes 14 días de uso de antibiótico, porque 7 por 2, con respecto a los 5 días actuales, que serían por un solo antibiótico. Así que son dos maneras de medir eso. Mientras uno mide cuánto se acorta el tiempo de tratamiento, el otro mide cuánto es la carga de uso de antibióticos y se puede eso traspolar a costos. Y una reducción también en la estancia hospitalaria en días, lo cual permite también, a través de un análisis económico, ver cuál es la rentabilidad, perdón, o los ingresos adicionales que puede tener un hospital por esa reducción de casi 2 días de internación. Bueno, ellos identificaron barreras y para cada barrera implementaron una acción. Por ejemplo, con respecto a la falta de recursos humanos, negociaron con la alta dirección la asignación de tiempo protegido. Con respecto a la cultura organizacional jerárquica, que es lo que llamamos distancia de poder, se identificaron referentes por departamento y se hizo trabajo entre pares. Y también se identificaron facilitadores. Por ejemplo, el apoyo explícito del liderazgo institucional se logró a través de una carta de apoyo de la alta dirección. Con respecto a los recursos humanos, se logró que 3 profesionales tuvieran una asignación de tiempo parcial protegida para la implementación de prueba, etcétera. A su vez, también tuvieron lecciones aprendidas, qué funcionó con respecto a la estrategia que ellos implementaron y qué puntos requieren mayor consolidación al futuro. Este sería el modelo en que uno debería seguir cuando uno quiere establecer un PROA, del PROA clásico a un PROA de precisión, trabajando sobre un problema puntual a través de un proceso de mejora de calidad. Con respecto a las estrategias para cerrar las brechas en la región, evaluar estructura de intervenciones sería utilizar instrumentos validados para evaluar el nivel de desarrollo de los PROA. Como les dije, hay muchos instrumentos, pero solo uno ha sido validado. Necesitamos que esos instrumentos sean validados para estar seguros que miden lo que necesitamos que midan. Incorporar marcos determinantes para identificar barreras y facilitadores, como SAPES, CONVI, etc. Fortalecer la capacitación, este es un punto fundamental y celebro que el Club de Prueba esté haciendo eso. Promover la formación gratuita en español sobre planificación, liderazgo, mejora continua para los integrantes del equipo PRO y personal asistencial. Implementar estrategias de cambio de conducta. Hemos visto que ese era un desafío importante por la idiosincrasia latina que tenemos. Facilitar el acceso a los recursos, tanto a guías clínicas, protocolos actualizados y garantizar el acceso a la tecnología de la información
y monitorear y comparar el uso y consumo de antimicrobianos utilizando estudios sistemáticos para medir la apropiabilidad en el consumo de antibióticos, por ejemplo, a través de estudios de prevalencia o estudios de consumo de antimicrobianos. Y por último, expandir el alcance de prueba más allá de las unidades de cuidados intensivos hacia las áreas de internación general y el ambulatorio. Finalmente, como comentarios, quisiera dejarles que las experiencias latinoamericanas demuestran que la implementación efectiva de un prueba ha permitido optimizar el uso de estos agentes a nivel institucional de una manera costo efectiva, asociado, que es fundamental, a una reducción en la incidencia de infecciones por microorganismos multiresistentes. Como lecciones aprendidas de estos estudios, resulta evidente que el apoyo de la alta dirección, como así también la disponibilidad de recursos humanos y materiales, resultan críticos para una implementación exitosa. En este sentido, resulta necesario adaptar el alcance de prueba a los recursos disponibles. La utilización de herramientas de mejora de calidad y la selección de un set de indicadores, tanto de estructura, procesos y resultados, resultan necesarios para monitorear el impacto de las estrategias implementadas y sus costos. Y finalmente, como todo proceso de mejora continua, es necesario ajustar periódicamente las metas de un prueba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodolfo, por la gran presentación, toda la explicación súper clara. Acá en el chat nos fueron saludando desde distintas partes del país, de la Argentina, desde Jujuy, Berazategui, em, Colombia también y Bolivia, distintas partes de Latinoamérica. Así que, bueno, muchas felicitaciones también. Perú. Bueno, si tienen alguna duda o algún Ahí, comentario. ahí Sí. pusieron con respecto al tema de registrarse en la página. La página es, ahora la voy a escribir, es una página gratuita. La plataforma no tiene apoyo económico de la industria farmacéutica, solo tiene auspicios de organizaciones científicas que no aportan económicamente a la plataforma. La plataforma se sostiene básicamente por los proyectos de investigación que la utilizan. Y para poder registrar un hospital en la plataforma, hay un instructivo que está en la plataforma, en la parte institucional, que explica perfectamente cómo llevar adelante el registro del hospital. Como les dije antes, la plataforma es gratuita, los datos que se cargan son totalmente confidenciales, solo pueden ser vistos por el hospital que carga su información, pero la ventaja que tiene es que tiene incluido un benchmark donde uno sus datos los puede comparar con los datos agregados de los hospitales de ese país. Así que está bueno porque yo puedo ver cuál es el nivel de desarrollo de mi prueba comparado con el nivel de desarrollo de las pruebas del resto de los hospitales, comparar indicadores de apropiabilidad de uso de antibióticos con el resto de los hospitales, obviamente en forma agregada el resto, y medir y comparar indicadores de consumo o de impacto. Así que bueno, nada, si lo quieren utilizar. Y como les decía, además hay un aplicativo móvil que se llama, que también lo estoy escribiendo, que se puede bajar tanto de Play Store como App Store. Este aplicativo móvil lo están usando más de 20.000 usuarios en la región y está dirigido básicamente para guiar las indicaciones y las prescripciones de los médicos y la administración de antibióticos del personal de enfermería. Tiene scores predictivos, tiene guías clínicas, tiene dosificación, interacciones medicamentosas, digamos, restricción en embarazo y lactancia, etcétera. Así que esas dos herramientas son totalmente disponibles si las quieren utilizar. Una está, aclaro que ProAnet, www.proanet.org para los hospitales es una plataforma web, se puede usar en el teléfono, pero es muy difícil porque tiene muchísima información. Y el aplicativo móvil es solo para el aplicativo para el teléfono. Bien, bien. Bueno, muchas gracias.
Bueno, bueno, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, Hasta un acá placer. llegamos. Gracias por tu presencia y por todo lo que compartiste. Cualquier Em, cosa que necesiten, estoy a disposición, así que me pueden contactar. La presentación va a quedar, supongo, colgada y sí, ustedes después la pueden, eh, digamos, compartir, así que está mi correo electrónico ahí. bien, sí, muchas gracias. Las sesiones del PROA van a quedar en el link que acabo de enviar por el chat. Em, Así que pueden ir y verlas cuando deseen. Buenísimo, te agradezco muchísimo la oportunidad de estar en el curso. Gracias, gracias a vos, Rodolfo. Y buen fin de semana para todos. Feliz viernes. Acá en Argentina salió el sol. Así que, Totalmente. bueno, hasta Chao, luego. chao. Muchas gracias.